Y si el regreso de Trump no fuera un error político, sino el cambio de paradigmas y de la moral en el poder. En Aquisgrán, Alemania, hay un trono de piedra, frío, austero, construido con placas de mármol, mármol blanco, traídas de Jerusalén, del Santo Sepulcro, alrededor del año 800. Allí se sentaba Carlomagno, no como un simple gobernante, sino como alguien que debía responder a algo más alto que él mismo. El trono de Dios es de zafiro. El poder en ese momento no era suficiente por sí solo. Necesitaba orden, necesitaba verdad. Durante siglos ese orden tuvo un nombre, la res pública cristiana. Un concepto medieval que describe la unidad política y espiritual de los pueblos, sobre todo los europeos, bajo la fe cristiana, pero que se regó a todo el mundo, unificando la cristiandad mundial en una comunidad internacional. Una idea sencilla, pero exigente. El poder no es absoluto. Está limitado por algo que lo trasciende. Ese mundo no desapareció por una guerra, desapareció por una firma. En 1648, la paz de Westfalia fue firmada. Ahí nace algo nuevo, el Estado moderno. El poder ya no responde a Dios, responde al interés del Estado. Es reemplazado por el derecho positivo. El derecho natural parece haber muerto. Las decisiones ya no se juzgan por ser buenas o malas ante Dios, sino por ser útiles o perjudiciales ante el Estado. Lo que beneficia a la nación se convierte en lo correcto. No es el fin del poder, es su transformación, del absoluto a la razón del Estado. Y con ello cambia también el campo de batalla. En el siglo XVII y XVIII, el comercio deja de ser intercambio y se convierte en estrategia. Jean-Baptiste Colbert lo entendía con claridad. La riqueza del mundo es limitada. Si otro gana, es porque tú has perdido. El comercio no era cooperación, era guerra por otros medios. Acumular, proteger, imponer. Pero esa lógica que parecía superada está regresando. Hoy vivimos en un mundo distinto, un mundo donde el poder ya no necesita justificarse en una verdad común, sino demostrar que funciona. Energía, tecnología, control, pragmatismo. El petróleo sigue siendo el eje invisible, los chips, la nueva frontera, la inteligencia artificial, el nuevo territorio. No se trata de lo correcto, se trata de lo eficaz. Y cuando ese cambio ocurre, también cambia lo que vemos. Miré todas las opresiones que se hacen debajo del sol y vi lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. No es una imagen nueva, es una constante. Cuando el poder deja de responder a algo más alto, vuelve a su forma más antigua, más vil. En este contexto aparece una figura como Donald Trump, no como una anomalía, sino como un síntoma, un liderazgo que recupera una lógica conocida, la del mercantilismo, los aranceles, las tensiones comerciales, la presión directa, no como error, sino como estrategia. El comercio vuelve a entenderse como suma cero. Si hay déficit, hay derrota. Si hay superávit, hay victoria. Y ahí están las bolsas. Pero el cambio no es solo económico, es más profundo. También cambia la figura del líder. Antes el poder tenía una forma paternal, el gobernante respondía a un orden. Hoy el lenguaje es otro.
you're fired. El líder ya no es guardián, se convierte en gestor, gestor de utilidades. Y el ciudadano deja de ser un súbdito para convertirse en un cliente. Exige resultados, exige beneficio, exige seguridad. Y en ese modelo la advertencia ya estaba escrita. Como león rugiente y oso hambriento, es el gobernante impío sobre el pueblo pobre. No por su forma, sino por su lógica. Una lógica que no se mide en verdad, sino en fuerza. No en coherencia, sino en impacto. La política deja de ser un espacio de verdad compartida y se convierte en un mercado de expectativas. Pero hay algo más. La política se convierte en escenario. Mientras Carlomagno gobernaba desde el silencio de la piedra, hoy se gobierna desde el estruendo de un post a las 3 de la mañana. No es falta de control, es el nuevo control. El caos como herramienta. El poder en narrativa. La atención en moneda. La imagen sustituye al argumento, la velocidad sustituye a la reflexión. Y en ese ritmo, la coherencia deja de ser necesaria. Porque cuando la verdad deja de ordenar, el poder se libera de su último límite. Ya no necesita justificarse, necesita imponerse, necesita sostenerse, necesita ganar. El sistema no se está desmoronando, está mutando. Asegurar energía, controlar tecnología, reorganizar producción, no para construir un orden universal, sino para sostener posiciones en un mercado fragmentado. Y en ese mundo, este tipo de liderazgo no solo es posible, es funcional. Pero el presente ha añadido algo más, una fractura visible. El mundo atraviesa una tormenta silenciosa. Crisis energética, cadenas tensas, regiones enteras convertidas en zonas de desgaste permanente. La violencia, la escasez y el desplazamiento ya no son excepciones, son parte del paisaje. En medio de este escenario, la fe también ha entrado en conflicto. Comunidades perseguidas, templos destruidos, creyentes desplazados, y entonces emerge un choque que define nuestro tiempo. Por un lado, León XIV, una apuesta por la contención, por la diplomacia espiritual, ecuménica, diplomacia de la debilidad frente al lobo, por evitar que el conflicto se vuelva irreversible a pesar de todo. Algunos lo ven como irenismo. Por otro lado, Trump, una lógica distinta, defensa activa, confrontación, protección directa de la civilización cristiana, la espada de un cristianismo que ya no quiere poner la otra mejilla. No es solo un desacuerdo, es el choque entre dos formas de entender el poder. Una que busca contener la violencia y otra que asume que ya es inevitable. Y entonces volvemos al trono de piedra de Aquisgrán. Pero esta vez no está rodeado de mármol traído de Jerusalén. Está rodeado de pantallas, de datos, de flujos de información. El trono no ha desaparecido, está vacío. Pero el poder nunca ha sido tan fuerte. La pregunta no es quién se sentará en él, sino si tú, como cliente de este sistema, estás dispuesto a sacrificar la verdad por no confrontación. ¿Qué prefieres? ¿Un líder que te salve o un líder que te diga la verdad? ¿Bajo qué criterio se ejerce el poder? ¿A quién sirve? Porque cuando el criterio desaparece, el poder no se detiene, solo cambia de forma.